Hola Barinas, hoy es un día especial porque hoy iniciamos un nuevo capítulo en la era comunicacional de nuestra ciudad de Barinas. En este momento estamos abriendo un nuevo espacio a disposición de todos los barineses y que lleva por nombre Al Día Podcast, donde queremos colocar esta herramienta a disposición de todos los barineses y, por qué no decirlo, en su momento hasta figuras de interés nacional, para que todos compartamos sus sueños, sus visiones y objetivos que tienen día a día en el desarrollo personal y laboral y comercial también en nuestra ciudad de Barinas. Y en este primer capítulo que estamos iniciando el día de hoy aquí en las instalaciones del Hotel Índigo, queremos darle la bienvenida a un grupo de rescatistas, brigadistas y voluntarios que en las últimas horas se hicieron muy conocidos porque fueron a prestar su servicio ad honorem a rescatar personas, hermanos del estado de La Guaira tras el terrible terremoto. A mi lado tengo a Rafael Vázquez, quien además de voluntario fue presidente de la extinta Defensa Civil y también de Protección Civil en dos ocasiones, tanto en Defensa Civil como en Protección Civil. Y tenemos a Ricardo, gerente general del grupo Briconca, que también es un grupo de voluntarios, brigadistas que trabajan y hacen vida aquí en nuestra ciudad de Barinas. Así que bueno, Rafael, darte las gracias, la bienvenida a nuestro primer programa, Al Día Podcast, y también Ricardo, bienvenido, y vamos a estar conversando con ellos. Rafa, ¿cuál es tu formación y vocación durante todo este tiempo que has tenido al servicio de los barineses? Bueno, Leo, en primer lugar debemos agradecerte por esa gran dicha, ¿no? Hoy que estás arrancando en otra nueva etapa de tu etapa en cuanto a la comunicación, y para nosotros es una honra estar en tu primer programa, de verdad. Muchas bendiciones para ti, para este gran equipo que te acompaña, porque han demostrado realmente que hay un sentido de pertenencia bien arraigado, que más allá de un tema personal, existe la preocupación por tu estado, por las situaciones que vivimos en este país. Y bueno, lo estás demostrando con el día a día, con todas esas realidades que vives. De verdad que te felicito, Leo. Gracias, Rafa. Muchas felicitaciones a ti, a ese gran equipo que te acompaña. Y estoy seguro que cada día vas a crecer más, porque el que obra bien, Dios lo premia. Dios nunca abandona a quien actúa de buenas intenciones. Bueno, Leo, mira, en mi mundo, otrora Defensa Civil y hoy día Protección Civil, son 40 años. 40 años Wow, de mi vida, bastante, Rafa. muchos años. Ingresé a estas filas de rescate, paramédico, rescatista, a través de un grupo de rescate. Un grupo de rescate que llevaba como nombre, porque hoy ya no está, Grupo de Rescate Junín, que funcionaba en Los Pozones, ahí en la José Antonio Páez. Un grupo de jóvenes con mucha fuerza, con muchas ganas de aprender lo que era la materia en cuanto al rescate. Nos sumamos y fuimos ingresando, hasta que se me dio la oportunidad de ingresar a la Defensa Civil. Leo, ingresé como un voluntario y comencé a hacer escuela. Desde un operador de radio hasta llegar a asumir la mayor nomenclatura, la mayor altura, que era la dirección. Cuando apenas tenía 24 años, yo fui director de la Defensa Civil. 24 años. Un muchacho muy joven. Se me dio la oportunidad. Bueno, eso de verdad que uno tiene que estar preparado, ¿me entiendes? Pero se vio en mí la responsabilidad, a pesar de que tenía corta edad, me dieron la oportunidad y se demostró realmente que sí existía la capacidad, que existía el sentido de pertenencia, y más allá de eso era la hermandad que existía. Como yo siempre he dicho, que la columna vertebral de la Protección Civil son los grupos de rescate y las brigadas voluntarias. No hay otro. Eso tiene nombre y apellido, porque todos pasamos por esas etapas, y es ahí donde sentimos más, con mayor amor, con mayor ahínco, lo que realmente hacemos. Tú pudiste notar que cuando nos movilizamos a Caracas, estos muchachos, de verdad que felicito enormemente a la Brigada Briconca, quien dirige mi hermano
que su papá también fue un gran hombre en las comunicaciones, que él lleva su nombre, Ricardo Castellano. De verdad, un gran amigo, pero él decidió un buen día sumarse a lo que veía con el día a día, la necesidad que se encontraba Barinas en cuanto al apoyo en materia de seguridad preventiva. Y lo que es que el ejemplo que le transmite, ¿no? Que le transmitió su padre a su hijo y ese valor que se lo inculcó, que decidió desarrollarlo, ¿no? Y esa es la visión que queremos también escuchar de ti, Ricardo. Es enormemente, mira, ese gran grupo de hombres, mujeres que se suman a esta voluntad y realmente es digno de admirar. Estaba también el grupo de rescate Tiame, que se sumó también allá, muchachas y muchachos, algunos con experiencia, otros no, pero lo más importante y lo más hermoso, que llevaban un gran corazón, Leo, un gran corazón, y se sumaron al servicio de donde era necesario. Cada quien cumplió y aportó su grano de arena para que las cosas salieran como hoy día salieron. Creo que, Rafa, a eso se le puede decir también el tema de la voluntad, ¿no? Que tenían en apoyar, no solamente quizás tener los cursos de formación o los años de experiencia, pero en ese momento que estaban, o los minutos que estaban pasando, necesitábamos eran manos amigas que ayudasen a nuestros hermanos allá. Y que debo agradecer a muchos barineses, incluyéndote a ti, con el equipo de trabajo, que aportaron no solamente en la parte de comunicacional, sino también en la parte logística, Leo. Claro. Muchos amigos de acá de Barinas, porque cuando nos encontramos en realidades allá, dijimos, no, ya llegamos, tenemos que montarnos en lo que queremos hacer, y comenzamos a hacer los contactos, y debo agradecer a muchos amigos barineses que aportaron su grano de arena, pero que también fuera de Barinas, desde el Distrito Capital, logramos armar ese punto de control, Leo, extraordinario, debo decir. Vamos a desarrollar ahorita Así también es. en otros Muy puntos, bueno, Leo, muy bueno. Acá. Entonces también queremos escuchar, Ricardo, tu tiempo, ¿no? De formación, años de experiencia que tienes, para que también todos Barinas que va a ver este primer capítulo pueda conocer más de ti. Mira, Leo, primero, gracias a Dios por todo lo que se ha hecho. Gracias a ti por tomarnos en cuenta en la parte del podcast para hablar un poco del tema de lo que fue Tragedia La Guaira, que el 24 de junio es una fecha que quedó marcada en todos los venezolanos porque fue algo que no se esperaba. Y bueno, cada uno de los muchachos voluntarios que fuimos para allá, fuimos con la vocación, unos preparados con cursos, otros con pocos cursos hechos, pero siempre aportaron su grano de arena. Mira, mi parte de formación viene, si te cuento la historia, pues es muy larga la historia. Mi abuelo, el papá de mi mamá, él es fundador del Cuerpo Bombero Barinas. Cuando los bomberos quedaban donde queda hoy en día el Banco Banesco, quedaba allí. De la Cruz Paredes, ¿no? De la Cruz Paredes, correcto. Okay. Antes, ellos empezaron en el Banco Mercantil, donde queda el Banco Mercantil. Después se mudaron al Banco Banesco. A la esquina siguiente, digamos. A la esquina siguiente, correcto. De allí viene la formación, digamos, que viene como de sangre. Porque ninguno de sus hijos fue parte de la parte, formó parte en lo que es la situación preventiva. Pero en el caso de mi hermana y mi persona, los dos somos bomberos. O sea, lo llevamos eso, digámoslo, en la sangre. Claro. En la sangre. Entonces, yo estoy en esto desde los 13 años. Como lo dijo Rafa, mi papá, trabajaba la comunicación aquí en Barinas, era un voluntario, apoyó a Protección Civil, a bomberos, grupo de rescate. Bueno, Rafa conoce muy bien el grano de arena que aportó mi papá en ese particular. Y desde los 13 años mi persona, entré a la fila del voluntariado y allí poco a poco me fui formando. Yo, aparte de ser voluntario, soy bombero, tengo cursos realizados, cursos que me faltan por realizar, pero como dice un gran amigo, el conocimiento no abarca espacio. Hoy en día tengo 30 años, imagínate, ya tengo 17 en esto, y de verdad, o sea, nunca he sentido ese cansancio de decir, no, ya, hasta aquí vamos a parar porque ya estoy cansado. No. Cada día más, Dios le da fortaleza a uno para seguir apoyando y seguir dando el todo por Venezuela. Ahora, Ricardo, dando todo por Venezuela, como bien lo indicabas, vamos a lo que en las últimas semanas se ha vuelto pues
información internacional, inclusive por lamentable tragedia que vimos. ¿En qué momento los equipos de rescate, Ricardo, el equipo que lo acompaña, por allá también veo a Carlos Rivero, Rafael Vázquez, en qué momentos ustedes sintieron que debían hacer algo y trasladarse a La Guaira? Mira, Leo, en el momento que ocurrió el terremoto, que fue a las 6:04 de la tarde, yo estaba en mi sede y automáticamente aquí en Barinas se sintió el temblor, y de una vez le dije a mi esposa Dariana, le dije, pendiente del teléfono porque hay que esperar noticias. Sí, efectivamente nos habían transcurrido 10 minutos cuando empieza la información a llegar vía WhatsApp, pero referente a lo que había sucedido en la ciudad capital. Todavía lo de La Guaira no era noticia, o la información no había llegado a las redes sociales. Pasado ya 1 hora, 45 minutos, 1 hora aproximadamente, empieza a llegar la noticia de lo que es la zona del estado de La Guaira, que se empieza a ver por redes sociales, los grupos de emergencia, personas, amigos y allegados que nos escribían, mira, ¿qué está pasando en La Guaira? Mira, tengo esta información de La Guaira. Nos hacían llegar la información, y de ese momento, por parte de Briconca, empezamos a activar el personal. Y de allí sucesivamente fue una reacción en cadena. Se escribieron por los grupos, mira, tengo tanto personal preparado para salir en apoyo a La Guaira, y de allí se sumaron las otras agrupaciones de rescate. Ahora, Rafael, entendiendo que, bueno, creo que todos pudimos entender lo que pasó en La Guaira, fue incluso hasta aquí, hasta 1 hora y tanto después, como tú lo decías, Ricardo, porque allá se cayeron las comunicaciones y quizás algunos pensaron, mira, todo ocurrió nada más en Caracas y no sabíamos la magnitud de lo que había ocurrido en La Guaira. ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste, pudiste trasladarte 7, 8 horas desde Barinas a La Guaira, pero cuando llegaste allí, ¿cuál fue tu impresión o lo que ibas viendo en el camino hasta que llegaste al punto donde decidiste permanecer y de allí avanzar? Mira, es que es algo tan difícil, Leo, ¿me entiendes? A pesar de que uno tiene la experiencia y conoce realidades en cuanto a esta materia como tal, pero encontrarse cuando yo apenas comencé, porque primero nos encontramos con realidades de tranca, bueno, en fin, que uno hace las cosas tratando de que pueda llegar, pero sin embargo, bueno, había muchas trancas en la vía por la misma situación que estaba pasando. Entonces, hasta que finalmente comenzamos a ver todo lo que estaba pasando, porque yo entro por Katia La Mar. Okay. Yo entro por Katia La Mar primero. En ese momento habían cerrado ya la autopista de La Guaira. Exacto, estaba cerrada por el colapso, claro, porque no se sabía realmente si incluso el mismo autopista podía sufrir, incluso, Leo, ruptura, ¿entiendes? Porque recuerda que hay un puente, claro, que por el mismo movimiento telúrico que existía, pudo haberse también sufrido. Gracias a Dios que no ocurrió esa realidad. Hubo que entrar por otro lado y encontrarme con esa realidad, Leo, donde la gente gritaba, lloraba, sácanlo de aquí, venga para allá. Y nosotros, cuando llegamos, de una vez busqué la manera cómo o dónde dejaba mi vehículo para poder comenzar a auxiliar desde ese mismo momento, con las manos a veces atadas por la misma realidad que se estaba viviendo, pero una impresión, Leo, repito, a pesar de la experiencia que uno pudiera tener, pero era de mucha magnitud, realmente de gran magnitud esa situación que se estaba viviendo. Y entonces nosotros nos tocó como que ir sumándonos a voluntades que estaban ahí en ese momento, porque los primeros voluntarios que estaban era la misma gente. La misma familia. La misma familia, que esos menos conocimientos tenían en cualquier cosa, pero era su dolor, ¿me entiendes? Era la realidad que estaban viviendo, que estaba su mamá, que estaban sus hijos, que estaban los familiares más directos y más cercanos, y tenían ellos que ver la forma como podían ayudar. Pero entonces ahí era donde venía la función nuestra, ¿entiendes? Evitar que continuara la proliferación de personas fallecidas o lesionadas por el mismo desespero que tenía la gente. Entonces comenzamos a armar los grupos, comenzamos a hacer las brigadas para evitar que eso ocurriera, hasta que comenzaron a llegar, como dice Ricardo, porque fue de manera inmediata. Cuando uno anda y se pasea en este mundo, Leo, y tú ves, porque cuando sentimos ese momento a las 6:10 de la tarde, más o menos, 6:05, 6:10 de la tarde, de repente
como tú no estás acostumbrado, porque desde 1967, cuando ocurrió en aquel entonces, nosotros no habíamos sentido realmente una realidad como esa. Había movimientos telúricos, pero que no pasaban de 2.5, 3, 3.5, y entonces tú dices, está temblando. Ay, está temblando, perfecto. Pero no se había llegado a esto, lo que claro, estamos viviendo, Leo. Ahora, tanto las brigadas, Briconca, todos los equipos que tú mencionaste, Ricardo, ¿ustedes recibieron algún tipo de apoyo institucional o cómo hicieron para ustedes llegar ese momento a La Guaira? ¿Y cuántos exactamente se trasladaron en esa primera instancia desde Barinas a La Guaira? Mira, Leo, en las primeras 24 horas después del terremoto, y el día 25, un integrante de nosotros, se llama Marval, Jesús Marval, él automáticamente me llama y me dice, Ricardo, me van a apoyar con un autobús para trasladarnos hasta La Guaira. Ok, le dije, hablé con él y perfecto. En la primera oleada que salimos 25 personas entre rescatistas, paramédicos, médicos y enfermeros. Esa fue la primera oleada. Ese aporte vino del extranjero, el aporte del autobús, porque fue una fundación que nos apoyó para podernos trasladar hasta allá. Ellos nos apoyaron con lo que fue la parte de movilidad y una parte de logística. Aparte de eso, aquí en Barinas, después del que nosotros nos activamos, que empezamos a publicar de que íbamos a La Guaira, mucha gente se sumó con medicamentos, alimentos no perecederos, muchas cosas, pocas herramientas llevamos nosotros de acá de Barinas, pero no llegamos a cruzarnos de brazos o a tomar video o a hacer fotos, no. Nosotros desde el momento que llegamos el 26 a las 6 de la mañana estábamos ahí en La Guaira, en la zona Bahía Los Niños, allí, y bajándonos del autobús y empezando a trabajar. Posterior a eso llega el compañero Rafa, se une a nosotros, armamos el equipo de trabajo, el plan de trabajo, y de allí se hicieron las brigadas, fue algo más organizado, y hicimos la labor allí. Sí, fíjate que en Bahía de los Niños, sí, nosotros llegamos allí también porque Dariana mantuvimos el contacto. Esas horas antes habíamos hecho el centro de acopio aquí frente al CIMA y pues dijimos, ¿quién es mejor que ustedes que están ya allí? Tienen unas horas antes que nosotros, pero ya ven en el terreno lo que sucede y pudiésemos nosotros brindarle esa ayuda. También otros nos decían que teníamos que solicitar, ¿no?, en el centro de acopio herramientas, palas, picos, todo este tipo de herramientas que eran necesarias para ayudar, y de hecho allá se llevaron varios tipos de herramientas, ¿no? Entre varias. El barinés, pues, en ese momento vimos que habían otros barineses, como era en el caso de ustedes allá, y que teníamos que darles las herramientas posibles para que ustedes, su trabajo fuera lo más eficaz, ¿no? Y me quedó una anécdota, y aquí voy con otra pregunta que es interesante también decírsela, es que cuando llegamos allá al punto donde están los brigadistas de Barinas, estaba conversando con Carlos Rivero y me dice, ven, acompáñame, vamos a hacer una extracción. Y yo veo que Carlos agarra su camilla, es como una camilla plegable, no sé cómo es el nombre técnico, Rafa, decirle, pero agarra su camilla y me dice, sígueme. Y bueno, ese video creo que se lo he mostrado a muchísima gente que me pregunta sobre cómo estaban trabajando nuestros rescatistas, brigadistas, voluntarios, y ese es el video que yo muestro, porque Carlos me dice, sígueme, y vamos detrás de él a ver qué es lo que él iba a realizar. Y lo que vemos es que entra como especie de topo debajo de unos escombros, y por allá junto al compañero, recuerdo que lo vi en los videos, y sacan a una persona, ¿no? Una persona ya fallecida. Y es lo que desde ese entonces, digamos, ese video o de eso que nosotros vimos, nosotros dijimos, hay que ayudar, Rafa, más a la gente. O sea, en general hay que ayudarlos a todos, ¿no? Porque así hay voluntarios, brigadistas, rescatistas de otros estados del país. Pero en ese momento, esa acción que yo vi, cuando le preguntaba a Carlos, ¿dónde van a comer? ¿Hay alguien que los apoye? ¿Hay una mesa técnica, un equipo que aquí los reciba y les dé el apoyo básico, por lo menos una alimentación? Me dijo, aquí estamos haciendo las cosas a la obra de Dios, porque nos nace como convicción y es nuestra formación. Y yo dije, no, estos muchachos hay que ayudarlos. Y de ahí empezamos a decirle a la gente, hay que continuar con los centros de acopio, hay que buscar esto, hay que hacer esto, porque hay que ayudarlos, porque ellos están haciendo un esfuerzo físico
para sacar a personas con vida y bueno, hay que intentar que tengan lo básico, ¿no? Y es la pregunta que les quiero decir. En esas extracciones, ¿cuáles fueron sus experiencias? En esos días, 9 días que ustedes estuvieron allá, metiéndose debajo de los escombros, extrayendo personas sin vida, lamentablemente, pero también, ¿cómo fue la experiencia cuando sacaban a alguien con vida? ¿Cómo se llenaban ustedes en su interior como personas al ver que podían salvar a alguien y que la salvaron sacándola de los escombros? ¿Qué me puedes decir tú de esa experiencia, Ricardo? Mira, Leo, en esa pregunta en particular, yo trasladé, bueno, tú te diste cuenta cuando llegaste allá con las provisiones, el apoyo que nos prestó el DGCIN en la parte de seguridad, y aparte de eso, ellos tenían allí el puesto médico, donde médicos barineses llegaban a ese punto. Y ellos tenían, el DGCIN tenía 3 ambulancias a disposición de nosotros para lo que saliera. Inclusive yo trasladé una persona que sacaron con vida en una de las ambulancias del DGCIN, pero lamentablemente en el trayecto por el tráfico que había al momento, porque eso fue como a las 6:40 de la tarde que se logró extraer con vida, en el trayecto falleció. Por muchas cosas, no solamente el tráfico, síndrome de aplastamiento, síndrome compartimental, o sea, muchas cosas de que sí se podía tratar, pero teníamos que llegar al centro asistencial lo más rápido posible. La satisfacción cuando lo montaron en la ambulancia, que yo me monté como paramédico, oye, mira, después de 72 horas una persona con vida, vamos a darle el todo por el todo para que llegue al hospital, para que le den su atención como tiene que ser. Pero lamentablemente falleció en el camino y fue un choque emocional, porque era el momento de alegría porque lo llevaba en la ambulancia con vida, pero cuando él fallece en la ambulancia, una persona que no esté preparada se desploma. De verdad, yo en la ambulancia lloré, no te lo voy a negar, porque 72 horas esperando que lo saquen, lo sacamos, trasladamos, fallece en el camino, un choque emocional que no tiene explicación. Era tu deseo que viviera, obviamente. Claro, sí. Estando en la zona de Tanaguarenas, en los edificios OPP, con el doctor Gutiérrez y el coronel Iván Altuve, logramos atender una persona que fue extraída con vida, y se trabajó en conjunto, bomberos de Los Ángeles de los Estados Unidos y personal médico de Barinas y bomberos de Barinas. Y ahí me incluyo yo, porque yo iba en las motos cuando hacen la solicitud del médico y nos vamos corriendo hacia donde llevaban a la persona. Y trabajó el médico norteamericano, el médico de Barinas, de nosotros, y el coronel de bomberos Iván Altuve. Digo trabajé porque yo estaba allí, y lo que hice fue tomar un selfie para tener un registro fotográfico de que sí se trabajó en una persona que hicieron la extracción con vida allí en ese momento. Ahora, Rafa, en esa situación, ¿pudiste ver alguna, o no verla quizás, o cómo era ese sentimiento cuando quizás gritaban entre los escombros, hay alguien con vida, y todos hacían silencio? ¿Pudiste escuchar a alguna persona que enviara alguna señal de vida, como sí, estoy acá? O Ricardo, ¿y cuál pudo haber sido ese sentimiento de decir, o desespero, cómo hago para ayudarla, a sacarla rápido? Bueno, mira, nosotros vivimos esa experiencia, Leo, en una residencia Breñasol, en Breñasol, donde apenas llegamos, los familiares se asistieron a donde nosotros estábamos, al punto de control, solicitando ayuda, porque era tanto, Leo, era tanto la realidad que vivían, que no era la capacidad que había de respuesta en cuanto a personal voluntario y funcionario, no se cubría realmente, porque era mucho, pues el desastre era general, Leo, o sea, y la capacidad de respuesta a veces era difícil, no porque no existía la intención, por supuesto que existía la intención, pero el detalle era que éramos pocos hasta que fueron llegando los diferentes estados. Nosotros vivimos esa experiencia en esa residencia de Breñasol, donde se hizo la excavación, porque en ese momento nos unimos, para que tengan conocimiento, un equipo de una fundación colombiana que se llama Juntos Somos Todos, que nos conocimos en Caracas y se movilizaron con nosotros y se sumaron
pero que también habían bomberos del estado Miranda, funcionarias del bombero que pertenecían al Poder Judicial, pero vieron la organicidad que teníamos nosotros en su momento y decidieron, como llegaron también bomberos del estado Carabobo, que también se sumaron, porque uno debe agradecer también que el área donde nosotros estábamos era una área bastante segura, Leo, porque estaba custodiada, y ahí no se metía nadie porque estaban incluso el ejército de Argentina, estaban los colombianos en la parte de Colombia, y ¿cuál era el otro? Brasileños. Y los de brasileños también estaban en la zona. Bueno, nos movilizamos, Leo. Cuando empezamos la excavación, todo el mundo, eso tiene sus señas, sus señales. Sí, Tú pudiste notar las señales que tiene que paralizarse todo para más o menos cuando se logró meter el sensor, no, los sensores para ver, porque el sensor te mide la capacidad, incluso te mide el ruido, te mide las palpitaciones, así sea de un animalito que se te mueva, pero eso se diferencia en la pantalla. Pero entonces se colocó y se metió el sensor y comenzamos a sentir, y es ahí cuando tú actúas y comienzas a llamar, pero todo el mundo en silencio. Y cuando nosotros, porque no fue coincidencia, no fue uno, fueron 3 y 4 que escuchamos en los que estaban ahí. Pan, 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 golpes como que si tocaban una viga, golpes, repite, pan, pan, pan. Pero era, Leo, tan difícil y tras mano para poder ingresar a esa zona donde estaban esos ruidos que nosotros escuchamos, que al final del día sí logramos sacar la persona. Pero ya 2 días después, porque maquinaria no llegaba, Leo, y se ameritaba la maquinaria para que nosotros pudiéramos actuar. O sea, sí, que sí, Rafael. Sí, en ese momento, mira, te lo juro que el hijo de la señora que estaba ahí, de hecho, había unos familiares de Barinas, y que ellos se sentían apoyados por nosotros, pero cuando yo veo que entran en llanto, tú puedes ser la persona más dura, puedes tener el corazón más duro que puedas tener, pero no, Leo, no aguantas, porque sabes que quien estaba ahí estaba vivo, Leo, y que al final 2 días después logramos sacarlo, o la logramos sacar, sí es verdad, y logramos sacar al otro también, a los dos al mismo tiempo, pero ya después que hicieron movimiento de escombros con un jumbo que hubo que cancelarlo, Leo. Hubo que pagar el jumbo, la gente tuvo que pagar el gasoil para que pudieran hacer el movimiento de escombros para poder sacar esos cadáveres, que pudieron haber sido vivos, O sea, mira, es difícil, Leo, esa situación, sabiendo nosotros que estaban vivos y que la gente que penetró y que logró llegar hasta un punto, sí escuchaba realmente los golpes que ellos daban, se los daban a las vigas, porque si lo daban con el cemento, pues por supuesto no iban, pero lo hicieron con la viga. Y no pudimos, pues, porque lo que hicimos fue después apoyarlos, pero sacarlos de esa manera. Rafa, que lo que nosotros vemos y millones de venezolanos en las redes sociales, cuando a veces vemos una publicación que dicen están cobrando tanta cantidad en dólares para movilizar una máquina de estas amarillas para ayudar, al final del día viene siendo cierto. Es cierto. Y que si el Estado hubiera estado con más disposición de estas maquinarias, digámoslo así, muchas más vidas se hubieran salvado. Es cierto. Entonces, te lo digo porque lo viví en carne propia. Yo no estoy hablando si es el gobierno o no es el gobierno, no. Simple y llanamente, si la máquina era privada, y mientras muchos andábamos realmente tratando de aportar nuestro grano de arena para ayudar realmente a tratar de sacar esa familia viva, otros andaban en otra jugada, Leo, viendo a ver qué conseguían, viendo a ver de qué manera te sacaban el dinero para poder, el desespero que tenía esa familia, que quería ver a su familiar vivo, y pagaban lo que fuese, Leo, así no tuviese, pero lo hacían. Entonces tú dices, ¿dónde está ese corazón? ¿Dónde está ese sentimiento venezolano para que mucha gente actúe de esa manera? Nosotros nos costó difícil la situación, pero sin embargo cumplíamos con nuestra misión. Como por ejemplo cuando estando ahí mismo en esa zona, cerca de Farmatodo y McDonald's, que estaba ahí, ¿no? McDonald's, recuerda, Ricardo,
que arriba en el 9º piso vimos que sacaron unos trapitos de una edificación que no cayó, pero que se sintió enormemente. Resulta que había un señor, una persona con un postraumático que tenía 2 días, 2 días en shock, pero que no había salido y la gente buscó. Pero cuando vimos allá arriba, de una vez nos movilizamos, tres efectivos, paramédicos, rescatistas, se movilizaron al sitio y logramos bajar ese señor. Rafa, sin importar, arriesgando sus vidas, Así sin lo importar hicieron. que quizás el edificio pudiese colapsar y venirse abajo con Pero ustedes la dentro. emoción más grande, Leo, es ver a ese señor que aún estaba con vida. Mira, y estos muchachos, de verdad que no lo pensaron 2 veces, Leo. No pensaron 2 veces en llegar y movilizarse y llegar al sitio, a pesar de que entre el piso 6 y el piso 8 las escaleras estaban casi que desplomadas. Lograron, después de 20 minutos, estabilizar a ese señor y bajarlo. Mira, para nosotros todos, fue una emoción tan grande que de paso hay un video, después de 1 hora, donde el señor agradece esa colaboración, ese corazón que tuvieron todos estos funcionarios, estos voluntarios para poder ayudarlo. Porque si se queda ahí, Leo, era otro en la lista de los fallecidos. Pero él logró sacar un trapito para que nosotros pudiéramos llegar allá arriba, imagínate. Y esa persona entonces se salva después de ese post-traum shock que tuvo. Sí. Y gracias Sí. entonces manos de barineses, ¿no?, que lo ayudaron. Ahora, Rafa, todo esto, rescate, labores que ustedes se iban, ¿nos puedes decir a qué hora salían del campamento, del punto que ustedes tenían? Pero cuando llegaban, Rafa, Ricardo, ¿cuál era su cansancio? ¿Era tanto? ¿Les daba todavía para continuar o de repente ya el cuerpo les decía necesito descansar para poder rendir mañana? Es que cuando uno está ahí, la adrenalina, Leo, es como que si no existiera el cansancio, ¿sabes? Cuando vives ese momento no existe el cansancio. Lo que quiere uno realmente es seguir aportando ese grano de arena. Nosotros salíamos 8 de la mañana, 7. Bueno, cuando no llegaban familiares o alguien a la 1, a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana que llegaban, que se suponía que habían personas con vida y nos movilizábamos hasta los sitios. Pero salíamos a las 7 de la mañana a recorrer y ya ubicábamos y marcábamos los puntos donde íbamos a estar, porque no era una sola cuadrilla, nosotros sacábamos 3 cuadrillas, ¿cierto, Ricardo? 3 cuadrillas, y que teníamos la suerte de que logramos conseguir a través de donaciones equipos de comunicaciones. Okay. Y cada cuadrilla llevaba un jefe de guardia que era el que se comunicaba con la central para darle información de cómo estaban, que la situación estaba bien. O sea, era organicidad, ¿me entiendes? Pero en la mañana cuando nos parábamos, a muchos no les gustaba el pito que yo usaba. Sí, esa era la alarma. Era la alarma, la Diana era un pito, pero eso nos permitía de verdad que conversar en la mañana, darnos ánimo, darnos valor para entrompar, como decimos nosotros en el mundo de rescate, a salir a dar el todo por el todo. Pero cuando llegábamos en la noche, sabíamos la hora que salíamos, pero es que no sabíamos a qué hora regresábamos. No, y lo que me dices, entonces quizás llegabas al punto del centro de mando de ustedes, de operaciones, y quizás llegaba una familia en la madrugada y tenían que levantarse, o sea, no había un descanso. Así es. O sea, es una cosa que era impredecible, ¿me entiendes? Era impredecible, pero lo hacíamos con todo y el corazón más grande del mundo, por supuesto, siempre aferrados a Dios. Ahora, Rafa, Ricardo, y ustedes en representación del equipo que los acompaña, 9 días estuvieron ustedes allá en La Guaira dando lo mejor de ustedes para salvar y rescatar la mayor cantidad de vida posible. Vuelven a Barinas. Esa noche nosotros hicimos, creo que en menos de 1 hora, una convocatoria para recibirlos en la redoma industrial, porque vimos como también el venezolano aplaudía, y hay que decirlo, son héroes también a grupos mexicanos, ¿no?, que estaban devolviéndose a su país. Y nosotros dijimos, el equipo que trabajamos en Al Día con Barinas, dijimos, ellos son los mexicanos son héroes porque nos ayudaron también, pero nosotros también tenemos nuestros propios héroes, son de Barinas, son nuestros amigos que viven en las comunidades, en las barriadas de donde nosotros somos. Vamos a recibirlos. Hicimos rápido esa convocatoria y pues fuimos hasta allá.
a recibirlos a ustedes al final del día con los aplausos, que es lo más gratis y sale del corazón. Ahora, 9 días después ustedes llegan a Barinas. ¿Cuál crees que ha sido el comportamiento físico, hasta mental, que has tenido desde que llegaste aquí en nuestra ciudad? Mira, Leo, referente a lo que comentaste ahorita, los que veníamos en el autobús de retorno, nadie se esperaba que nos iban a recibir en la redoma industrial de Barinas de esa manera como lo hicieron, como lo hizo el pueblo barinés. De verdad nadie, el único que sabía era Carlos, que era el que sabía, y bueno, no, ahí en el autobús nos chismeó rapidito, pero ya veníamos en Barranca. Okay. Era una cosa impresionante porque veníamos, como decimos vulgarmente, destruidos, y eso como era, o sea, ¿cómo te explico? Era como que tenías que ver a las muchachas arreglándose el cabello, las camisas todas llenas de polvo, sacudiendo las camisas dentro del autobús. Sí, entonces, como se ven en los videos, así llegamos nosotros, nos recibió el pueblo barinés, de verdad ninguno lo esperábamos. O sea, fue una recepción que eso siento yo en lo personal, que fue lo más gratificante, después de haber hecho esa labor en La Guaira, de que el pueblo barinés reciba a su rescatista, paramédico, voluntario de esa manera. De verdad eso es gratificante para nosotros, pues para el equipo, porque no nos esperábamos eso. Ahora, bueno, ¿cómo se ha sentido, no? Tu cuerpo, tu mente, que ya no estás allí, tiene, algunas personas nos decían, mira, es que después de ver tantas situaciones que se vivieron allá, uno no llega igual, la mente quizás no duerme bien, o no se siente bien psicológicamente, o alguno de tu equipo, o Rafa, ha necesitado el acompañamiento incluso de expertos en materia psicológica para conversar, para que los atiendan. Mira, Leo, estando en La Guaira, la compañera del TIAME llevó dos médicos psicólogos y nos reunieron a todos y nos dieron una charla y eso fue espectacular. Hasta el momento mi mente en lo personal no ha tenido descanso, o sea, sí he dormido en la noche, calidad, pero estoy aquí, pero mi mente está en La Guaira, en que, oye, mira, ¿en qué más podemos ayudar? ¿Qué más podemos hacer? Inclusive, Dariana hizo unos flyers para recaudar insumos médicos, comida y eso, para ver si se arma otra comisión para trasladarnos a La Guaira y llevar esas provisiones para seguir ayudando, porque no es solamente, o sea, ya han transcurrido casi 15 días del terremoto y la primera semana, sí, todo el mundo bajaba a La Guaira, todo el mundo llevaba insumos, pero ya hoy en día se sigue necesitando de ese apoyo para llevarlo a La Guaira. Ahora, 2 semanas después de esta lamentable tragedia y de que ustedes estuvieron allá 48 horas después, se puede decir. Sí. ¿Cómo se siente Rafael Vázquez? Con ganas de seguir apoyando. La verdad, porque bueno, tú sabes que en oportunidades conversamos, Leo, que esto es un tema, estas emergencias imprevisibles, así como ocurrió en nuestro país, es por etapas, ¿sabes? Estos son etapas, y lo decía Ricardo ahorita, son temas emocionales en su momento, porque la gente colabora, la gente recoge, la gente llega, pero hay que saberse manejar, porque muchos lo hacen con toda la mejor intención, Leo, pero otros fascinerosos entonces se encargan de que esa ayuda no llegue donde tiene que llegar, Rey. Entonces creo que ahí es donde viene la segunda etapa, porque ya mucha gente dice, yo cumplí, ya hice mi misión, pero aún, Leo, y doy por hecho que ya colaboré. Que ya colaboré. Pero es que cada día que pasa, hoy día allá en Vargas, es un día que es peor cada día, porque aún permanecen personas y familiares esperanzados, Leo, esperanzados de que, aunque sea el cuerpo sin vida, pero que se lo entreguen. Tú caminas por esas avenidas, de hecho, tú lo hiciste, Leo, usted lo hiciste, ¿verdad? Y te das cuenta que sentadito bajo un toldo o sentados en la acera, descalzos, en chores, esperando que se hagan los movimientos de tierra para tratar de ver si, bueno, la bendición del mundo, pues un milagro que salga con vida aún, porque eso puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir, pero que si no, aunque sea que se lo entregue. Entonces, esas familias, toda esa gente, todo ese rescatista que aún permanece, todo ese médico, ese paramédico, necesita también de que nosotros le aportemos ese grano de arena, que esa mano amiga que no debe desmayar, Leo,
no debe desmayar. Por eso es que nosotros, tú me preguntabas ahora, ¿piensan ir? Y esa es la pregunta para culminar, Ok. Rafa. Y aprovecho para entonces indicártela. Ok, Rafael Vázquez, Ricardo, ¿volverían a La Guaira? por supuesto que volveríamos a La Guaira. Y estos muchachos que tú ves aquí detrás, y muchos más de ellos, están en la disposición, en la mejor disposición de volver a La Guaira. Por supuesto, ya en esta segunda etapa, con un nivel ya con mayor organicidad, más preparación, preparado, porque recuerde que el ambiente hoy día es otra realidad, muy distinto, y tampoco vamos a arriesgarle la vida a ninguno de estos jóvenes. Ahorita que digo, para una anécdota, para que tú veas, nosotros haciendo la extracción de esas personas allá en esa residencia donde estábamos, se hace un apuntalamiento. Apuntalamiento es cuando tú aseguras, cuando existen las placas, para evitar que cuando se meten a los espacios, eso se llama, Leo, espacio confinado. Es por donde pasa ese que llaman uno el topo, Okay. que lo reconocen con el topo porque ese es un animalito que anda rompiendo donde sea y abre su cuevita y excava hasta llegar hasta donde tenga que llegar. Bueno, eso lo hace también un ser humano que está preparado para eso, tiene que estar preparado, porque una persona con pánico no puede hacerlo. Después que se ve encerrado, que se ve de frente y no puede salir, imagínate. O sea, pero por eso es que quien lo hace realmente es porque se siente con capacidad y preparado. ¿Qué pasó, Leo? Comenzaron a hacer movimientos con una maquinaria en los dos costados y cuando nos damos cuenta, ¡pah!, cede los apuntalamientos y rompe la placa y estaban ahí dentro dos voluntarios. Wow. Mira, en el momento que nosotros vimos eso, Leo, entramos nosotros como que sí que en pánico y de inmediatamente logramos, porque ellos cuando van atados. Okay. Y templamos esto y de una vez afuera. Y la gente, los familiares que estaban en el sitio, entendieron de que no se podía hacer más nada porque íbamos a arriesgar la vida. Y sin embargo, después que hicieron el movimiento, nosotros logramos sacarlo. Pero ya después que quitaron la placa, quitaron otra serie de cosas. Entonces, cuando tú preguntas, Leo, claro que sí estamos en disposición. Nos estamos organizando. De necesario que nosotros vayamos, vamos a estar en La Guaira. Vamos a seguir apoyando, como debe ser, porque somos venezolanos todos. Y ver, una cosa es que estemos aquí en tu programa, Leo, conversando de estas realidades, pero tú la viviste y sabes la realidad que se vive allá, la necesidad que se vive. Imagínate hoy día, Leo, además que perdieron su familia, pero no tienen casa, hermano. No tienen casa, no tienen nada. El desespero, el estrés que vive esa gente, definitivamente es ahorita, a ese que está vivo, a ese que está allá, es que debemos brindarle esa mano amiga y que se sienta de verdad que Venezuela no los abandona, independientemente cuál sea la respuesta del gobierno, lo que sea, pero nosotros estamos en disposición de hacerlo de acuerdo a la posibilidad y estoy seguro que muchos barineses también van a apoyar esa propuesta porque es de gran corazón, Leo. Bueno, estamos ya culminando, llegamos a esta etapa final de nuestro primer capítulo en Al Día Podcast, una ventana que, como lo dijimos al inicio, es una herramienta que se pone a disposición de todos los barineses para encontrar y conocer, ¿no?, los sueños de cada uno en pro de nuestra ciudad, pero también de lo que sucede en el país. Y en este primer capítulo súper especial tuvimos con nosotros a Rafael Vázquez, voluntario y expresidente de Protección Civil y antigua Defensa Civil también, y Ricardo, gerente del equipo de Briconca y todo su equipo que lo acompaña de las distintas brigadas que hacen vida aquí en Barinas. Gracias a todos los que vieron este primer capítulo y los invitamos a suscribirse en nuestro canal y, por supuesto, para que esta historia sea vista por miles, incluso millones de ciudadanos en todo el país, te invitamos a que le des compartir. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Al Día con Barinas en su primer herramienta como es Al Día Podcast. Nos vemos.